tiene que hablar la palabra. Pablo le dice a Timoteo, mas tú predica la palabra. Y ese es nuestro trabajo. Somos mensajeros y este es el mensaje y nosotros debemos ser fieles al mensaje sin añadirle y sin quitarle. Ese es básicamente el tema de la predicación expositiva. No argumentamos, no le añadimos, no. Y no ayudamos a Dios porque el Espíritu Santo es el que pone y añade agrega lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo hermoso. Así que cualquier avance que nosotros tenemos, que es así la promesa, no es mérito de hombres, hermano. No fue mérito de Pablo al escribirle a los tesalonicenses, a los colosenses. No, él recibió la palabra y la predicó tal cual era, sin error, sin mala intención. Así que el predicador debe examinar su corazón, que lo que hace lo hace por amor y para la gloria de Dios. Y usted puede venir en esa confianza y recibir el mensaje de la palabra viva de nuestro Dios, porque nosotros los que aquí estamos, pues no hay nuevos, sabemos que no solo de pan se vive, sino que es primordial alimentarse del pan del cielo. Y hay muchas analogías de esto, muchas figuras de esto. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice de Él, porque yo soy el pan vivo que del cielo descendió, ¿verdad? Así pues, que el Señor en la tentación de Satanás, cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, quería provocarlo a que él mostrara su gloria y su poder, y él lo venció en humana debilidad. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Él le decía, si eres hijo de Dios, muéstrate. Si eres hijo de Dios, invoca ángeles. Si eres hijo de Dios, no. El Señor lo venció como hombre. El Señor lo venció en su humana debilidad. Renunció a su poder, a su gloria, a sus ángeles. Él les dijo en la cruz del Calvario, si quiero ahora mismo le pido a mi Padre que envíe unas legiones de ángeles. Pero él sabía que esa victoria era en debilidad, era en muerte, era en derramamiento de su sangre por el pecado. Y él no rehuyó, él fue hasta entregar su vida y la entregó por nosotros. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Y podemos amarte con un amor más allá de nuestro entendimiento. Y aquí estamos, no necesitan convencernos, convencidos estamos que eres real y todopoderoso, que eres fiel, santo, 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 y que dejaste tu palabra para guiarnos a ti, para conocer al Padre a través tuyo, Jesús, por el Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que hoy nos des el alimento, nos des ese pan vivo que del cielo desciende. Tenemos hambre, Señor, y es de ti. Tenemos necesidad y es de ti, Señor. Gracias a ti que todas las necesidades físicas están suplidas, no nos falta nada. No tenemos necesidad de algo, de lo básico, tú nos los das todo, Señor. Y sacias nuestro corazón de toda buena dádiva y de todo don perfecto que desciende de ti. Confiados estamos en ti. Gracias porque en todo momento siempre estás con nosotros. Nunca nos has abandonado, nunca nos has desamparado. Tú nos escogiste para ti, tú nos mandaste llamar, Señor, y estamos aquí a tu mesa, aun cuando los maldicientes, aun cuando los angustiadores y los enemigos quisieran vernos derribados, quebrantados, humillados, avergonzados. Tu palabra es verdad. No seremos avergonzados los que en ti hemos confiado. Gracias, Señor. Habla, que tus siervos escuchamos. Ayúdanos a entender. Ayúdame a explicar. Ayúdame a darle el sentido correcto a tu bendita y gloriosa palabra. Y que en esta hora santa, en esta hora de meditación, podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo en esa gracia que derrama sobre nosotros. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, presente,
y bendigo a tu iglesia, a los miembros de esta iglesia, porque ese es nuestro trabajo. Este es el rebaño que tú nos has encomendado, Señor. Bendigo tu iglesia, Dios. Aquellos que voluntariamente, que conscientemente reconocen el ministerio de esta iglesia y se alinean porque el Espíritu Santo les ha convencido. Bendice pues tu iglesia presente y la iglesia ausente. Donde estén, enviamos tu bendición, Señor, tu sanación, tu liberación, que tú suplas, Dios, para que no haya ninguna necesidad en tu pueblo y que todo lo que hagamos en esta hora santa, en este tiempo que nos resta, siga siendo para tu honra y para tu gloria. Amén. Vamos al título de nuestro mensaje. Estamos en el segundo mensaje, ¿sí?, de la carta a los tesalonicenses. Usted se recuerda que el domingo próximo pasado vimos que es una iglesia que ya está en la parte europea, ¿sí? Es una iglesia que es una ciudad capital de una provincia que se llama Macedonia y está escrita a esta ciudad, a esta iglesia en el año 50 del primer siglo. O sea que esta carta es una de las primeras cartas, pero recuerde que en la Biblia no necesariamente van en orden cronológico, ¿sí?, sino es como el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia en el uso y se fueron armando en esta cronología. Y es 50 años apenas que Cristo se había ido. Si se recuerdan, todavía estaba el templo, todavía estaba Jerusalén en todo su esplendor, y después de la diáspora judía, usted encuentra en muchas regiones sinagogas judías, que no necesariamente, no cristianas, pero sí con la doctrina del Dios creador. Entonces, Dios lo permitía para que ellos empezaran a tener un encuentro con el Dios verdadero. Y así llegó en su segundo viaje misionero. Es en el segundo viaje misionero que Pablo siembra, hermanos, la obra en Filipos primero. Son azotados en Filipos y luego ellos llegan allí a Tesalónica y allí también sucedió un gran alboroto. O sea que Pablo iba ¿de qué? Cantamos, ¿verdad?, ese canto de victoria en victoria. Él iba de batalla en batalla, hermano. Tuvo una grande batalla porque le sacó el demonio a una muchacha que tenía espíritu de adivinación y sus dueños enloquecieron porque, ¿por qué? Porque había una contienda teológica allí. No, porque esa muchacha les daba mucha ganancia y llega Pablo y les saca fuera el demonio de adivinación y van y lo acusan. Y es tristemente un mal juicio, lo encuentran culpable, los flagelan y los meten al fondo del calabozo. Eso está, el segundo viaje misionero de Pablo está en paralelo en Hechos del 15 al 18, acuérdese. Lo que está narrando Pablo en la carta que envía, recuerde que esa era la manera en que Pablo adoctrinó, edificó, sustentó la obra a través de cartas, hermano. O sea, la mensajería. Y eso es bíblico, la mensajería. Así que nosotros debemos motivarnos los unos a los otros con mensajería, pero no con palabras de filosofía, no con palabras triviales, no con copia y pega, como digo yo, no usándola como defensa y queriendo defenderse y haciendo algo que no tiene caso, hermano, sino que debemos nosotros enviar textos. Usted envíe textos. Dios no necesita que le ayudemos. Envíe textos.
envíe un buenos días y envíele unos 2, 3 versículos así diarios para el desayuno a su familiar y a los que se asomen allí, porque la palabra es viva, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos se recuerdan, los que fueron de mi época? Subíamos a veces para ir a la secundaria y a mí me impactaba, yo no sabía, pero Dios sí sabía, y siempre había un letrerito allí en el frente del autobús o al lado, de tal manera amó Dios al mundo. Yo ni sabía a qué se refería, yo era un secundariano, pero esa palabra se fue metiendo, se fue grabando, porque es palabra viva. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo sembraba y dejaba a alguien allí, o despuntaba a alguien de esa localidad. Y ya cuando se ponía difícil la situación, iban corriendo a decirle. ¿Se acuerdan que acabamos de salir de la serie del estudio de Colosenses? ¿Quién le fue a avisar a Pablo que había un grave problema? Epafrodito. Era nativo de ahí. Y ahí se adoraba ¿a quién? ¿Por qué le pusieron a Epafras o Epafrodito? Ya se les olvidó, apenas fue la clase pasada. Por la diosa de la fertilidad. O sea, y ahí se hacían bacanales que terminaban en orgías sexuales, porque era la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Un pueblo pagano. Y Epafrodito fue a decirle a Pablo: está permeando a la iglesia esta herejía pagana, el sincretismo que hizo la iglesia católica. Bueno, pues eso seguía, eso permeaba. Y si usted se da cuenta, todo el Nuevo Testamento, Corintios, todas las cartas que escribe Pablo son en respuesta de las quejas que le iban a decir. O la iglesia le preguntaba a Pablo: ¿y el matrimonio, puedo divorciarme? ¿Por qué? Y muchos que contextualizan ocupan mal porque olvidan el contexto. Recuerde que la pregunta era: Cristo llegó a nuestras vidas, somos gentiles, y da fruto en la vida del esposo, por decir, porque el hombre siempre es más dócil a la palabra de Dios. Y el hombre empieza a despuntar, y ayuno y oración e iglesia y predicar y evangelio y asistir, y la mujer ya no quiere. Y la pregunta era: Pablo, ¿qué hacemos? Y Pablo decía: cada uno quédese como fue, alcanzado. Sí se oye, pero también decía algo: si la mujer, si el cónyuge, dice, consiente, no lo deje. Pero si tú estás con tu alabanza, hermano, y llega el cónyuge y apágame eso, y te agarra el aparato y estás leyendo la Biblia, y el cónyuge inconverso llega endemoniado y la agarra y la tira por ahí, dile: momento. ¿Sí se da cuenta? Entonces todo esto que se escribe son cartas donde Pablo, como apóstol, dictaba, y por eso él ponía: Pablo, apóstol, enviado de Jesucristo, tengo autoridad, y enviaba, ¿sí?, las cartas. Ahora la iglesia, a través de los años, el uso, 2000 años, se ha canonizado y tenemos los 66 libros. Entonces, las cartas que se enviaron a Tesalónica se dividieron en dos: Primera Tesalónica, Segunda Tesalónica, y vamos a ver cuál era cómo empieza. Hace 8 días vimos y usamos el título para ejemplificarlo: una iglesia ejemplar. Y es que en verdad, hermano, hablamos de eso cuando leemos el capítulo 1 a los tesalonicenses. Es una iglesia que, decía yo el domingo, el sueño de todo pastor, hermano, porque realmente, dice Pablo, no tenemos necesidad nosotros de llevar el evangelio, ustedes lo llevaron. Y allí derriba el tema de que el pastor es el que tiene que visitar a los enfermos, casar a los solteros, estar en los velorios, enterrar a los muertos. ¿Qué más hace el pastor católico? Bautizar a los niños, las bodas. ¿Qué más hace el pastor católico? Ungir casas, ungir carros y de todo, hermano. Y vemos que no, que esa es una figura
que ha mal informado la Iglesia Católica, hermano. No, ¿quién tiene que ir a visitar a los enfermos? Eso no les gusta a la iglesia. Sí, ¿quién tiene que ir a visitar para compartir el evangelio y orar y echar fuera demonios? La iglesia. No son los pastores, hermano. Entonces, ¿cuál es el trabajo pastoral? Ya es clase pasada, lo vimos hace 8 días. El pastor tiene que dedicarse a la oración y a la palabra. ¿A qué tiene que dedicarse el pastor? A la oración y a la palabra, hermano. Yo no quiero un pastor que ande por todas las casas de la ciudad y a qué horas ora ese bendito hombre. A qué horas se prepara en la palabra ese bendito hombre. Yo no voy a una iglesia así, pero digo, ¿qué me va a dar este hombre si está peor que yo? Porque yo por irme a trabajar, pues donde estoy trabajando, si me pongo a leer la Biblia me puedo accidentar. Donde estoy trabajando, si me pongo a orar, ¿qué? Me corren del trabajo. Precisamente hay personas llamadas, porque yo les digo, hermano, a mis hijos, a mis primos, a mis amigos, si Dios no te llamó al pastorado, ni te acerques, no pasa nada, no pierdes tu salvación, porque si tú quieres ser y hacerte pastor y no tienes el llamado, terrible va a ser tu fin, vas a acabar decepcionado, porque esto, si no tienes el llamado, ayuda a ser un buen hombre, una buena mujer, pero no, hermano. En verdad los aplausos que te dan no curan heridas que solo Dios va a curar. Imagínense que Pablo en Filipenses recibió cuero, hermano, literalmente, el flagelo romano de cuero, y llega, huye huye de Filipos y llega a Tesalónica y van y le dan de nuevo. Dice uno, no, qué ganas de ser pastor así. Si tienes llamado, no importa, hermano, te creces al castigo. Pero si Dios no te ha llamado, a las primeras de cambio ya estás haciendo puchero y ya me quiero ir. No, aquí ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué me metí en eso? Porque el título del domingo fue una iglesia ejemplar. Una iglesia que tiene que hacer lo que Cristo le dijo que tiene que hacer, ser sal y ser luz. ¿Visitar a quién? A los enfermos, visitar a los presos, porque ahora hay hasta misioneros, no, se llama ministerio de presos, para presos. Y algunos me dicen, no, pastor, es que nosotros vamos a la cárcel. Le digo, y eso no es bíblico. No, pero ahí dice, estuve en la cárcel y no me visitaste. Sí, pero ¿a quién está hablando? ¿Quiénes estaban en la cárcel por causa del evangelio en el primer siglo? Los perseguidos por el imperio romano, entiéndanlo. ¿Y a quién tenían que ir a visitar? La iglesia tenía que ver a los hermanos que estaban en esa desgracia. Pero como se ignora el contexto, hay gente que dice, no, yo tengo el ministerio de la cárcel, pues que te dejen adentro para que a ver si... Porque usted va a la cárcel y hay, mire, iglesia católica, capilla pentecostal, capilla adventista, capilla bautista, hasta de la Santa Muerte, hermano. Yo fui, a mí me invitaban a oficiar matrimonios y todo. Después, cuando vi toda la situación, yo dije, no, esto ni uno te va a decir que no. ¿Cómo te van a decir que no? ¿Cuántos entienden? Ok, seguimos. Si no entienden, luego pregunta, ¿qué dijo, pastor? Entonces, hay cosas que sacamos de contexto. Y hasta hacemos ministerios de esto y del otro. No, hay que tener mucho cuidado por qué, a quién se dijo, ¿está vigente eso o ya no? No podemos estar replicando cosas sin sentido. Muy bien. Así que Tesalónica es una ciudad capital. En los primeros 50 años del primer siglo, que una ciudad tenga 200,000 habitantes es una locura, hermano. Es una mega cosmopolis. O sea, es una ciudad enorme, hermano. Y había mucho dinero porque estaba exactamente a la vera de la vía Ignacia. ¿Sé quién es esa tía? Es la carretera principal del Imperio Romano. Por eso los romanos se ufanaban de que ellos tenían control de todo el imperio, porque ellos habían entendido que hacían una carretera, una vía donde llegaba a todos los pueblos que ellos habían conquistado. Así que se pudo predicar la palabra, se pudo llevar de un lado para otro
Y en todo ese imperio, los judíos que eran comerciantes llevaban sus productos a todos lados. El judío, Dios lo mandó en las diásporas. ¿Por qué Dios usó a los judíos para llevar, para hacer comercio y todo? Porque no solo llevaban el comercio, llevaban su cultura, su religión, el temor de Dios, la ley moral de Dios. Ellos fueron allí abriendo el camino, ellos ni sabían, y después iban los que Dios llamaba a hacer evangelio. Así que vemos que la ciudad de Tesalónica era una ciudad pequeña o grande, grandísima, hermano. Y como estaba exactamente a la vera de la vía Ignacia, o sea, la carretera principal. Si usted ve en algunos documentales, sí, hay unos documentales preciosos, hermano, de historia, de cultura, véalos. Cuando ya termine la miniserie de Netflix, vaya y póngale ahí historia de la humanidad, y todavía ahí te toman restos de esa vía Ignacia. ¿Cómo estaba? Era una obra de ingeniería para el primer siglo impresionante, hermano. Cómo esa carretera comunicaba todo el mundo, decían. Aunque sabemos que cuando se dice en la Biblia todo el mundo es el mundo conocido. No es que llegaban hasta acá, hasta México, no. Era todo el mundo conocido. Entonces, pero Tesalónica era la capital y Macedonia era se le llama la provincia, ¿sí? La provincia romana. Era esto así. Así que Pablo llega. Y es una ciudad que una iglesia que nace en medio de un gran alboroto, un escándalo, ¿sí? Metieron al que hospedó a Pablo, a Silvano, que es Silas, y a Timoteo, lo hospedó un hombre de nombre Jasón. Y llegaron a buscarlo, hermano, y como ya ellos habían sido escondidos y enviados más adelante a Berea, enojados como estaban, pues toman a Jasón y toman a los que ahí estaban y van y los meten a la cárcel. Así nació en medio de un gran alboroto, en medio de una gran opresión. ¿Y sabe qué más pasaba allí? Que se levantaron contra ellos sus propios parientes y sus propios paisanos, vecinos. Yo le iba a poner a esta enseñanza fuego amigo. ¿Cuántos conocen ese concepto, ese término? Que en una mala logística, soldados del mismo ejército o aliados por equivocación se bombardea, y eso se llama fuego amigo. Y ese dice: no me ayudes, compadre, ¿verdad? Y habrá algo más fuerte que el celo religioso, hermano. Mira, hay papás y mamás que han desheredado a hijos porque ellos son católicos y el hijo o la hija fue alcanzada por Jesucristo. Me platicaba una persona que le compartíamos en Acayucan que el papá la cuerió, hermano, porque todavía traía un novio cristiano, y a ella y al cristiano le da una latigueada del papá. O sea, la iglesia de Tesalónica nació en medio de una gran tribulación, al grado que Pablo le dice: ustedes han sido semejantes, le dice, a nosotros, porque así como ustedes nacieron, les dice Pablo, nosotros también nacimos así en Jerusalén. Nuestra propia nación se volvió contra nosotros. ¿Quiénes fueron los más celosos, los más acérrimos contrincantes del cristianismo? Y hasta el día de hoy, los religiosos, los curas. Usted oiga enseñanza o váyase a meter así de incógnito a la iglesia católica y usted se va a espantar de cómo se expresan con adjetivos, calificativos, peyorativos terribles del cristianismo. Ahora le han ido bajando. Antes sí decían esos protestantes y tengan cuidado, pero ahora ya no nos dicen protestantes. Ya no protestamos. Nos dicen hermanos separados. Ya ni los católicos le tienen miedo. No, esto ya perdieron el fuego, perdieron la unción, están durmiendo. Ahora entramos al capítulo 2. ¿Qué cosa importante vemos aquí?
le hablamos y premeditadamente lo dejé para las otras lecciones. Dejé el verso 10. El 9 y 10 concluye el capítulo 1, verso 9 y 10. Y en el 9 leímos: porque ellos mismos, ¿quién? Los habitantes de Macedonia, los habitantes de estas provincias, Acaya, cuentan el testimonio de los tesalonicenses, cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más hacían? En el verso 10 dice: compartían, pero ellos esperaban de los cielos. Amado, ¿de dónde vendrá Cristo? ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos de Jesús cuando Él fue ascendido en una nube? Y ellos se quedaron absortos. Y llegan los ángeles y le dicen: varones galileos, ¿qué hacen allí mirando hacia arriba? Vayan a hacer lo que Él ya les mandó. Así como lo vieron irse, ese mismo Jesús vendrá. Y es lo que Pablo enseña. Y es lo que la iglesia tiene que hacer, hermano. Estar activa predicando el evangelio. Estar activa siendo discípulos. Pero entender que esperamos desde los cielos al que viene. Se llama Jesús. Amado, esta es la enseñanza básica de la Escritura. Todo lo demás ya la mayoría está cumplida. Pero una de las promesas que faltan por cumplirse: Cristo viene, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y qué dije hace el domingo? Les dije: hermano, ¿cuántos creen que Cristo viene? Dijeron amén. Y les dije: ¿por qué vives así? ¿Por qué vives como vives si crees que Él viene? ¿Y cuándo va a venir? No sabemos. Como ladrón en la noche. O sea, un ladrón no te va a decir: te voy a ir a asaltar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y dice uno: pues aquí te espero. Pero no sabemos cuándo va a venir. Pero lo cierto es que el que no miente prometió que Él viene, que hay señales. Pero eso ya lo estudiaremos más adelante. Ahora, entonces, el primer mensaje fue una iglesia ejemplar. ¿Quién es una iglesia ejemplar? Tesalonicense. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros ahora en la aplicación? Imitar a los tesalonicenses. ¿Sí se oye? Ya ponerse a trabajar la iglesia, hermano, y dejar que el pastor cura haga todo. El pastor tiene que orar por la iglesia. El pastor tiene que orar, poner todos los problemas delante de Dios. El pastor tiene que crecer en la palabra para que la iglesia crezca. Sí, porque yo no quiero un pastor que diga: hermano, es que yo no tengo tiempo. Pues entonces, papá, no venimos a la iglesia. Porque si venimos y no hay palabra, ¿para qué le pagamos? Sí, es que es así. Nosotros, porque el pastor, su trabajo es este. Y puedo mostrarle todas las citas, ¿sí? Que de ahí es donde se sostiene. Usted sí se va a trabajar, pero dice Dios en su palabra que a los levitas no les dio heredad. O sea, no les dio tierra para sembrar. No les dio tierra para criar animales. Su trabajo es el templo, es mantener la lámpara encendida. Ellos no van, por eso es que la gente, las tribus, llevaban el diezmo del alimento para que ellos comieran, para que ellos no se preocuparan sino solo de mantener ¿qué? Las lámparas encendidas. Vea la analogía, el templo funcionando. Usted llega aquí y no es asunto de que, hermano, es que no tuve tiempo porque me fui al cumpleaños del hermano fulano. Hermano, es que no tuve tiempo porque me invitaron a comer a tal lado. Digo, le paso 2, 3 al pastor, pero si es un pastor socialité, que lo ves en el Face, lo ves en las redes, puro Face. Digo, usted es libre, no hay problema. Yo no, hermano, yo tengo un trabajo, una responsabilidad. Y sirvo a Dios, y de eso es que recibo. Yo renuncié a mi trabajo secular para estar aquí. Y por eso el mundo para mí está muerto y yo estoy muerto para el mundo.
Así que no se molesten si un día me invita, yo le digo, no puedo, man, estoy trabajando. Usted si está trabajando, ¿a poco lo invitan y se va a salir de su trabajo? Solo una respondió. ¿Cuántos van a dejar su trabajo si te invitan a algún lado y dicen, no puedo, estoy en horas de trabajo? Ok, muy bien, muy bien. Ahora entramos al capítulo 2. Vamos a avanzar. Wow, llevamos media hora de plática. ¿Sí ven esa figura? Ok, el título es Liderazgo Ejemplar. Tesalonicenses, parte 2. Y dice pues el capítulo 2, vamos a entrar en materia, vamos a la palabra. Dice el capítulo 2 y le dejé el subtítulo que trae en la Biblia de estudio y es Ministerio de Pablo en Tesalónica. ¿Qué significa ministerio, amado discípulo, amado hermano? ¿Qué significa ministerio? ¿Qué es magisterio? Maestras, tenemos dos aquí. Es magíster, o sea, alto. Pero ese es, nosotros tenemos un ministerio, hermano. O sea, nosotros nuestro trabajo no es para que nos estén aplaudiendo, ni para que quieran sacar selfies con el pastor. No, nuestro trabajo es de servicio. Y el Señor le puso ¿qué? Ministerio. El ministerio, ojo, escucho una de las definiciones. Ministerio tiene que ver con Biblia y gente. O sea, ministerio tiene que ver con ministrar, con dar Biblia a la gente. Es como usted ha oído uno de los términos, conceptos médicos, dice suministrele. O sea, nosotros ministramos ¿qué? La Biblia a la gente. Y nuestro trabajo tiene que ver con todo lo relacionado a ministrarles la palabra a las personas que vienen. Ya los que se involucran, los que van comprometiéndose un poco más, pasan a ser parte del ministerio, hombres y mujeres. Por eso yo les digo, un ministerio sí comienza solo. Pero de allí, bueno, si estás casado, luego se involucran tus hijos. Decía yo el domingo pasado, aquí empezamos la escuelita y teníamos directora, teníamos la maestra de niños y ¿qué más hacía? Y encargada de la limpieza. Pero como no teníamos, lo hacía la hermana Olivia. La hermana Olivia era la directora. Ella le decía a la maestra, le decía, maestra, ya los niños, y luego se pasaba al otro lado. Y luego y nos pasaron cada cosa hermosa, pero pues era la misión que estábamos comenzando. Y ya después que la iglesia crece y todo, ya quieren expulsarlo a uno, porque dicen, es que no hace nada. Le digo, pues si nosotros lo hacíamos todo cuando usted ni existía en la obra. Entonces no hay que ser malagradecidos, hermano, ¿sí? No es que cuando el viejo ya no funciona, pues ya ese viejo ¿para qué sirve? Para nada. ¿Cómo para nada? Si estás en una casa que por lo regular, ¿quién es el que la hizo? Me estoy desviando o me dice, sígale por ahí, pues. Sí, porque luego los hijos son ingratos, hermano. No, ese viejo ya no sirve para nada, esa vieja no sirve, pero sirvió. Y ese árbol que sembró ya se hizo frondoso y ya tú puedes ir a cortar y ya puedes recubrirte del sol. El que entienda, ¿verdad? Ese pastor y la iglesia, pues sí, pero ya está la iglesia. No vote, no lo deseche porque ya está grande. Valore, porque ese es algo que al ser humano le falta, ser agradecido. Muy bien. Entonces, vemos en el subtítulo Ministerio de Pablo en Tesalónica. Ahora ya, ¿cómo lo entiende? Servicio, ¿sí?, bíblico del apóstol Pablo en la ciudad de Tesalónica. ¿Cuál era el objetivo aquí de Pablo, familia amada? ¿La economía de Tesalónica? No, las almas de Tesalónica. Eran 200,000 almas que estaban allí en el paganismo, en
actividades más horrendas que puede haber, hermano. Y Pablo derramaba su alma en oración y en ayuno. ¿Por qué, hermano? Porque lo reconocieran. Porque él se preocupaba del diezmo, de que le trajeran. No, hermano. Pablo estaba empeñado a lo que él fue llamado. Por eso les decimos, hermanos, si usted tiene llamado a pastor, mire, de una vez se lo voy adelantando, renúnciele a la economía hasta que Dios quiera, hermano. Pero a veces se tienen que empezar ¿con qué? Con lo justo. Cuando empezamos la obra y luego nos pasamos para acá, ¿qué tiempo demoramos? Creo habíamos hablado con la hermana Katy igual. Como 3 años estuvimos. 3 años, Olivia, o más. 3 años, ¿verdad? Pagando lo que la misma iglesia recolectó para comprar esta nave. 5 a 6 años. Se me hicieron como 3 años. No se cobraba nada, hermano. O sea, nosotros para familia, todo era devolver. Claro que ahora ya la nave ya está pagada y todo. Pero ¿qué dicen? Ay, hay que componer acá. Sí, pero ya que se levante hay que agarrar fuerzas porque no es gratis, hermano. Ok, me desvío un poquito, pero no sé, es necesario. Ministerio de Pablo en Tesalónica, ¿sí? Y sigue escribiendo ahora. Dice el apóstol, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Mire lo que Pablo va a empezar a hablar aquí. Pareciera que Pablo se está elogiando a sí mismo, cuando él mismo y la Biblia nos enseña que alabanza en boca propia es vituperio. Vamos a ver cómo nosotros conciliamos el que Pablo se está alabando. Entonces la Biblia dice que es vituperio. ¿Qué es vituperio? Para empezar, igual no entienden claramente. ¿Qué es un vituperio? Cuando alguien te insulta. O sea que cuando tú dices lo que has hecho, y aquí se lo está diciendo a los tesalonicenses, puede decirse, oye, pero esa es vanagloria. ¿De qué va a estar? Sí sabe que todo lo que digo yo ya lo oré, ya lo pensé y todo. Entonces cuando yo estoy diciéndoles, hermanos, es que empezamos así, es que tiene que estar hablando, porque estoy tomando el modelo y se lo estoy aplicando. Porque si no entiende a lo de Pablo, pues bueno, lo va a entender a lo mío. Y si critica lo mío, pues también va a criticar lo de Pablo. Porque Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Ustedes son testigos? ¿De qué? Que cuando yo los visité, mi visita no resultó infructuosa, no resultó vana. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Se está pavoneando Pablo? Está diciéndole, cuando yo los visité, sus vidas cambiaron. Y el que no es humilde y el que no quiere reconocer, que puede decir, si yo no le debo nada, yo me hice cristiano porque Dios me llamó y todo así, pero Dios usó un hombre, Dios usó una mujer que dobló rodillas y te compartió el evangelio. Eso no lo vas a olvidar. Entonces le debo la salvación. Ella no le debes a nadie nada, sino solo a Dios. Dicen Romanos, al que honra, honra, hermano. Al que respeto, ¿qué? Respeto. Porque esa es una de las soberbias y sigo con los hijos. Que tú le digas, no, si yo que le debo al viejo, a la vieja, yo no le debo nada. No le deben nada. Seguro desde que naciste te bañabas solo, papá. Te cambiabas pañales solo. Me imagino que te cambiabas los pañales solo. Me imagino que cuando hacían con el cólico de hambre y como fueron comelones desde pequeños, me imagino que solo se preparaba la mamila. Cuando venían las infecciones propias del estarse aclimatando, calentura, vómito, en fin, todo lo que tienen los niños, eso que se muere uno con ellos, hermano. Y ya después cuando ya ven al viejo, a la vieja, que dice, a un lado, viejo, atrás, está muy lento, hazte por ahí. ¿Cuántos dicen, así es la vida? Pero el cristiano tiene que reconocer, hermano, la vida, ¿quién se la dio? ¿Sus padres? No, la vida la dio Dios, pero ¿quién le cuidó la vida? ¿Cuántos están entendiendo a dónde voy? Hermano, ¿qué le debían los tesalonicenses a Pablo? ¿La salvación? No, porque la salvación es de Jehová. Pero ¿qué había hecho Pablo? Pablo les dice, yo no solo quise darles el evangelio, quise entregarles mi vida. Wow.
ese es un liderazgo que ejemplar. Y los que queremos liderazgo tenemos que esforzarnos por llegar un poquito a los pies de Pablo. No estoy hablando del Señor Jesús, porque ahí se va a necesitar una escalera más grande y otra más grande, no chiquita, una más grande y una más grande, para empezar a parecernos a Jesús, porque Él dio la vida por nosotros. Amén. Así que dice Pablo, mire lo que les dice. La visita que les hicimos, ustedes son testigos, les estoy parafraseando, que no resultó infructuosa, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Cuántos se acuerdan que en Filipos los metieron al calabozo de más adentro? Después de haberlos latigueado, hermano. Y a medianoche cantaba Pablo y Silvano himnos, orando, cantando salmos e himnos al Señor, y los presos les oían. Y siendo ultrajados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos ¿qué? Pasión en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿A quién les está hablando que les predicaron el evangelio? A los tesalonicenses. Dice, y no veníamos de vacaciones. Pablo no está diciendo, después de terminar nuestro viaje en el crucero y en Grecia y tomar el sol y todo, venimos y nos pusimos a trabajar con ustedes. Dice, no, venimos con ustedes y les predicamos el evangelio y no fue en vano, después de haber sido ultrajados en Filipos. O sea, ellos venían ¿de qué? De triunfo en triunfo, de dolor en dolor. Es cuando la gente no entiende que Pablo dice, porque me es que completar, dice, el sufrimiento por el evangelio. Y algunos dicen, no, pero si ya Cristo sufrió, ya Pablo está siendo un hereje. No, hermano, Cristo murió para la salvación, sufrió y padeció, pero nosotros vamos a padecer y somos llamados a seguir padeciendo en la expansión del evangelio. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, nosotros no estamos sufriendo ni diciéndole que sufrimos para que usted sea salvo. No, se sufre a completando lo que falta de los sufrimientos. ¿Por qué se sufre, hermano? Porque vamos y le predicamos a gente que es como suavecita, dura, hermano, que te exige que sea la última Coca-Cola de cristal en el desierto, que seas el pastor ¿qué? Pastor number one, o sea, el pastor uno, el que no falla, el que no, cuidadito y tienes un error porque te crucifican, hermano. ¿Sí se oye? No es si el pastor se está quejando, no, estoy gritando nada más. Como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sí se recuerdan que el domingo leímos Hechos 17? Donde gritaban y decían, estos que trastornan el mundo han venido también aquí diciéndonos que hay otro rey. Y eso era una afrenta enorme, porque el rey, el culto religioso en el imperio era la adoración al rey César. Y ellos venían predicando, dice, a otro rey. Y nosotros el domingo dijimos, hey, momento, no es otro rey, es el rey. Aleluya. Y ellos les dicen, y se levantaron, bueno, al grado que los buscaron para matarlo, y como no lo encontraron, pues se desquitaron con el pobre Jasón y los que estaban allí. ¿Se imagina? Y Pablo les dice, venimos de gran tribulación y llegamos aquí, y en medio de gran tribulación nosotros predicamos. ¿Les está cobrando? No. Hermano, el decir las cosas no es ni vanagloriarse cuando son ciertas, porque todavía no acabamos todo lo que va a decir Pablo, y me voy a apurar para que no se me escape en esta noche. Y mira lo que le dice en el verso 3, me gusta esto, porque esto es importante, hermano. El Espíritu, lo que sale de nosotros, y le dice, e incluye a sus discípulos, aunque sabemos que el que partía el pan ahí, ¿quién era, hermano? ¿Sabe que Timoteo estaba nuevo? A Timoteo lo acababan de tomar en Filipos. Estaba nuevecito Timoteo.
Él nada más iba ahí y él seguía a Pablo y estaban los cocolazos. ¿Sabe qué es lo bueno de Timoteo? Que no se echaba para atrás, como Juan Marcos. Luego regresó, pero a las primeras dijo no. Estaban cruzando la isla y empezaron a ver demonios y demonios. Dicen Juan Marcos, no, yo así no, manito, y se regresa. Pero Timoteo aguantó. Ahí estuvo. Imagínense, lo toman en Hechos 16, es cuando encuentran a Timoteo y se arma la de Dios es Padre. Si Timoteo no fuera de una pieza, yo ahí los dejo, hermano. Le digo, ¿eso es el cristiano? ¿A eso me estás llamando? No, papá, que Dios te bendiga y la Virgen María te ampare. Yo me voy. Pero no, Timoteo, su mérito es que ahí estaba. ¿Pero quién era el líder? Silvano. No, Silvano también era nuevezón, era profeta. Pero ¿quién era ahí el líder, hermano? Pablo. Pero Pablo en su humildad habla en plural. Pablo pudiera haber dicho, pero mi exhortación, porque no está hablando solo de predicación. Pablo los exhortó, pero habla en qué? Incluye, ¿sí? Incluye. Pero realmente, ¿quién tenía la visión? En Hechos 16 se le apareció una visión a Pablo, donde estaba un varón intercediendo en Macedonia y le estaba diciendo que pasaran a Macedonia porque estaban necesitando el evangelio. Y Pablo, bueno, ¿por qué lo estamos así narrando nada más? Le doy lectura, Hechos 16. Si no es rápido, solo escuche. Después llegó a Derbe y a Listra, estoy en Hechos 16, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y sí, el testimonio de Timoteo era bueno, hermano. Sí, porque aguantó la tribulación fuerte. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Mire, Pablo como apóstol, él vio que había pasta para un buen pastor y Pablo lo llamó. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuerde que allí tomó a Silvano, ¿sí? Y luego en Filipos toma a Timoteo. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. ¿Qué le dije de Macedonia? ¿Qué es qué? Una provincia romana cuya capital era Tesalónica. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿cómo nace Tesalónica? Por una visión que Dios le dio a Pablo. Dios le dio la visión a Pablo para que fueran ¿a dónde? El Espíritu le impidió que fueran a Asia. Por eso no es ir a donde uno cree, quiere, siente y piensa, es a donde Dios manda. Ellos querían ir a Asia, ¿y qué le dijo Dios? No van a Asia. Y le da una visión en la noche para que fueran ¿a dónde? A Macedonia, ¿sí? Y le dice, en esa visión un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo a Pablo en esa visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, está narrando Lucas, enseguida procuramos partir para Macedonia. Eso es lo importante. Cuando viene una visión de Dios, no te esperes, eres tú, Señor. Si tú sabes que es de Dios, date prisa. Dando por cierto, o sea, convencido que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y luego ya habla que zarparon para Troas, vinimos con
con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, Lidia y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, otro día de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mire, no estaba diciendo una mentira, quienes os anuncian el camino de salvación. Se da cuenta que hasta el demonio sabe, hermano. Y este espíritu de adivinación en la muchacha estaba diciendo ¿qué? ¿Verdad? Pero mire más. Y esto lo hacía por muchos días. Pero, ¿qué pasó? Dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire qué tremendo. ¿Por qué Pablo echó fuera ese espíritu si le estaba anunciando que ellos eran? Dice que le desagradó. ¿Qué vemos aquí? Discernimiento espiritual, hermano. No le busque más. ¿Sí? Porque esta muchacha estaba ¿qué? Y los amos, ¿por qué estaban así? Ahí está la respuesta más adelante. Pablo se fastidió. Dijo: adulación. ¿Por qué estaba adulando ese demonio de adivinación? Para que precisamente no lo echaran fuera. 2 más 2. ¿Sí se da cuenta? Ya lo había pensado. ¿Por qué le fastidió a Pablo? Si ellos iban caminando a la oración y ella iba casi como Juan el Bautista: he aquí este siervo del Altísimo y viene predicando el evangelio de salvación. Y venía colado ahí como diciendo: viene por los ladrones, escóndese. Sí, pero ellos eran ladrones. Porque era un demonio de adivinación astuto, manipulador. ¿Y qué pensaba? Que como estaba bogando a favor del evangelio, iba a decir: a mí no me va a hacer nada. Dice Pablo: no, ya me di cuenta cuál es tu intención. Así que en el nombre de Jesucristo te vas. ¿Y eso qué es lo que provocó? La ira de los dueños, porque esta adivina les daba gran ganancia. Como ahora en las redes sociales, que de repente abres y te dice: ahora mismo te voy a decir el nombre de tu enemigo, ahora tú solamente. Y yo digo: diablo, en el nombre de Jesús. Pero la gente vaga es capaz y va. O todavía le dan un ojazo a su horóscopo. Bueno, para ver cómo va el año. El pastor ya dijo, pero ya lo dice, hay que tener 2 velitas prendidas. Tendrá suerte en el amor. Ok. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silvano o a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Recuerde que Macedonia y todas estas, Filipos, tesalonicenses, Acaya, era en unas colonias romanas. Y ellos muy fieles que decían: y estos vienen enseñando otras costumbres cuando nuestro Dios es César. ¿Sí? Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les seguró los pies al cepo. Sabemos la demás historia. Y
los meten. Cuando ellos se dan cuenta, los magistrados, porque Pablo dice que por qué lo habían azotado sin haberlo juzgado, que a un ciudadano romano no se le podría hacer así. Cuando oyeron que Pablo era un ciudadano romano, se fueron de espaldas y fueron a pedirle perdón y que se fuera. Dice Pablo: no, yo no me voy en secreto, ustedes públicamente nos flagelaron, así que públicamente nos pides perdón y nos vamos. Y de ahí se van a Tesalónica. Ya entendió por qué dice que nacen en medio de una gran tribulación. Pablo brinca de la sartén y ¿a dónde cae? Al fuego. Y llegan a Tesalónicas, léalo ahí en su casa con un cafecito. La llegada a Tesalónicas es en Hechos capítulo 17. Pero mire entonces lo que Pablo les dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Hermanos, ¿qué es lo que se ha luchado en esta iglesia? No predicar ¿qué? Cosas que no tengan el sustento bíblico. Y hemos sacrificado muchas cosas. Mire, hermano, para mí era fácil enseñarle el diezmo. Pero yo me sabía esa doctrina. Cuando yo dejo el otro movimiento, ¿sabe cuál fue el por qué lo dejé? Cuando descubro que el diezmo está abolido. Yo dije: ¿cómo? ¿Y ahora de qué viviremos? Por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y decía mi papá: y aviéntate ese trompo a la uña. Yo tenía mi trabajo de base, ganaba bien, trabajaba mis 8 horas de lunes a viernes, descansaba yo todas las tardes, sábado y domingo, pero era dar el paso de fe. Y cuando descubro, hermano, que no diezmo, me tuve que abrir. Me miraron como apestado hace 18, 19 años. A esta iglesia le llamaban que esta iglesia estaba maldita. Y leían Malaquías 3:10. Malditos sois con maldición todos ustedes, porque la nación, en la iglesia, todo me han robado. Porque dice traer los diezmos al alfolí. ¿En qué? En que no traían los diezmos. Y empecé enseñando esto. Todos los pastores que eran mis amigos de la alianza y todo, como apestado, hermano. Y esta iglesia aquí nacimos solos, hermano. No hubo quien nos apoyara. ¿Quién va a apoyar? Dice. No diezmo. ¿Y qué enseña? Lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Hablan por ahí? Ofrenda. ¿Sí? No escogía yo como el del camión de la basura. Plin, 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 plin. Ofrenda. ¿Sí? Limosna. Ya lo expliqué la vez pasada. Ok. Entonces Pablo les dice: cuando fui con ustedes a sembrar la iglesia, no pensé en el diezmo, porque eso no era lo importante. ¿En qué pensamos? Las almas. Y es lo que les dice Pablo. Cuando yo fui a ustedes, mi enseñanza no fue fruto de error ni de impureza. Y lo repite: ni fue por engaño, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. O sea, a Pablo lo enviaron, él no se envió solo, hermano. ¿Se da cuenta? Así hablamos. Ojo, porque esto le pega al diablo, no como para agradar a los hombres. Esta iglesia nace de esa manera, hermano. Aquí ha venido gente y se han ido porque dice: no, es que el pastor no nos besa la mano. Pues que se la bese a ver quién, hermano. No, pero es que yo soy don Dinero Juan sin miedo. Pues a ver a quién, hermano. Pero yo no le beso la mano a nadie. Y no se trata más al que tiene que al que no tiene. ¿Cuántos están de acuerdo? Y si no está de acuerdo, estudie, ore, ayune y Dios le va a mostrar. Sí, porque no debe haber acepción de personas delante de Dios. Aleluya. Hermanos, si nosotros nos pusiéramos a agradar a la gente, mira, han llegado gente aquí, hermano, que viene de otra iglesia. Pastor, de la iglesia donde yo vengo, se les pone un gafete aquí a los 9 y yo los escucho como diciendo: y este viene a enseñarnos el hilo negro. No, hermana, si tengo 30 años y eso no sirve para bendita la cosa. Con todo y gafete vas a arder más porque es papel. Pastor, es que de donde yo vengo se hace esto, se hace el otro. Y digo: ¿y qué haces aquí? Regrésate. No, vienen porque quieren fastidiar. Había una señora, hermano, de hace muchos años, una señora de dinero. Llegaba ahí y cuando se hacía lo de la ofrenda, ella no subía. Ya un día que hubo confianza me dice:
¿cómo es que me dijo? Así media molesta la señora, porque era de dinero, era de esa gente acostumbrada a hablar golpeado y que tú Me dice, le informo que yo no diezmo, pastor. Y yo digo, ajá, no hay problema. Dice, no diezmo, dice, porque aquí no diezman, dice. Cuando diezmen, entonces usted va a ver lo que es diezmo. Le digo, usted no diezma. ¿Cómo fue por ahí? Mi esposa se ha de acordar cómo fue esa situación. El caso es que le digo, pues mire, no importa, le digo, si usted quiere diezmar, diezme. Dice, no, porque aquí nadie diezma. Le digo, usted no quiere diezmar, le digo. Usted lo que quiere es dar lata, le digo. Se fue ensatanada, hermano. Yo le digo, vete y no vuelva. Hermano, porque entiéndalo. ¿Qué es lo que dice? No como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios que prueba nuestros corazones. Hermano, no venimos aquí por dinero, no nos vamos a perder a medio camino. Porque si por dinero fuera, yo me regreso. No. Dios que prueba nuestros corazones. La última y nos vamos, se lo prometo. Mire, ¿qué dice ahí, hermano? Ahora, ¿cómo se llama esta enseñanza? ¿Un liderazgo ejemplar? ¿Qué tenemos que aprender nosotros los llamados al liderazgo? A ser como Pablo, hermano. Que nuestras intenciones no escondan malas intenciones. ¿Sí se oye? Dice más, porque, ¿qué dice él? En el verso 5, nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es una palabra lisonjera, mis amados? Usted que es tan inteligente, tan dedicado, usted que verdaderamente se ve en su mirada que usted es una persona muy comprensiva. ¿Qué es algo lisonjero, mis amados, mis capullitos? Dice, no le queda esa hipocresía, pastor. No, hermano, es que hay gente que así está acostumbrada, que le llamen, ¿cómo les llaman? Capullito, mentira. ¿Sabe qué, hermano? Yo conocí una familia y que decían sus hijos, ay, cómo nos gusta que venga la visita. ¿Por qué? Dice, porque para todo es mi vida. Y el otro le contestaba, sí, mi amor, dime, ¿dónde está la sal? Ay, cachorro, por allí arriba. Dice, pero cuando se va a la visita, hey, ¿dónde está la sal? Pues ya sabes dónde es. Pero hay gente hipócrita. Por eso es bonito cuando llegaba la visita. ¿Por qué? Capulló, dime, mi amor. Solecito, dime, mi blanca luna. En fin, tanta barbaridad. Entonces, dice, porque nunca usamos de palabras, ¿qué? Hay gente que es hipócrita, hermano, que te maldice y delante de ti cuando te ve, ¿cómo te ve? ¿Qué te dice? Hermanito pastor, Dios me lo bendiga, usted siempre tan... Mentira, si uno sabe, hermano, todas las maldiciones que te lanza, que se lo cree el diablo, porque yo ya estoy muy viejo para andarle creyendo. Si los conozco, mi nada más lo miro a los ojos y los conozco. ¿Cómo saben? ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Algo que ellos no sabían. Hermano, yo aquí, ¿por qué me puedo parar y le puedo decir, hermano, usted sabe? Porque son 30 años de testimonio. Y nadie me puede decir, no, a mí el pastor me quiso seducir el viejito. No, a mí el pastor, jamás y nunca, hermano. Ahí se van a podrir y se van a mascar los que ladren y digan de qué es que el pastor me hizo. No, hermano, ¿sí? Nada de que tuve un año sabático y me fui un año y me solté el pelo por allá, metafóricamente hablando, ¿verdad? Ni encubrimos avaricia, hermano. Y mira lo que se atreve a decir Pablo. ¿De qué estamos hablando? ¿Está hablando de usted, pastor? No, estoy poniendo el ejemplo de Pablo, ¿sí? Un liderazgo ejemplar. Hermano, ¿no quiere usted ser así? Que usted le pueda decir a sus hijos, yo te puedo decir porque yo he sido ¿qué? Honesto. Porque yo he sido fiel desde que tú viniste al mundo. Dígaselo a su hijo, a su hija. No tenga miedo. Pero si te quieres poner a decirlo enseguida a tu hijo va a decir, sí, pero tú fallaste. Sí, pero vamos a hablar. Desde que tú llegaste, ¿qué? Antes de que tú llegaras, ¿qué? Fui fiel, ahí he estado. Y Dios es testigo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciéndole esto? Que no es común que Pablo lo diga, pero se da cuenta que aquí se los está diciendo. Ni encubrimos avaricia, dice. ¿Y qué se atreve a decir Pablo? Dios es testigo. ¿Qué otra cosa no encubrimos? Gloria de los hombres no buscamos, hermano. Y aquí la gente es testigo.
ni de vosotros, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Pablo renunció a hacerle carga a la iglesia. ¿Sí? Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la que amamanta a un recién nacido que no tiene mamá, que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Un liderazgo ejemplar. Hermano, tú eres líder. Y tú tienes que ser llamado ¿a qué? A ser un líder ejemplar. Y ahí tenemos ¿qué? Ejemplo. Pero es que yo no soy pastor. ¿Eres papá? ¿O vas a ser? Pero es que yo no soy pastor, pero eres mamá. Y se necesita liderazgo en las casas. Pero se necesitan liderazgos en las casas ¿qué? Ejemplares. Imagínense, quizás esa persona lo hacía en broma, hermano, pero estaba criando sus hijos. Y así lo hacía delante de nosotros. El niño despuntaba para ser futbolista, bueno. Y ya lo veía yo que él echaba ungüento y todo. Y nos decía en broma a nosotros, no hombre, aquí estoy cuidando la lana. Dice, el que entiende, entiende. Tus hijos no son para hacer lana, hermano. Tus hijos son para la gloria de Dios. No, mi hijo lo estoy puliendo, va a ser ingeniero, jefe de jefe. Bueno, ese otro también los pulen. Dios le bendiga, buenas noches, buen provecho.